Bienvenidos. Nos alegra muchísimo que estés acá. Seguimos avanzando paso a paso en el mensaje de las trompetas. Hoy entramos en la cuarta. Una trompeta distinta, más silenciosa, menos explosiva, pero profundamente decisiva, porque no habla de destrucción total, habla de luz disminuida. El apóstol Juan lo vio así, una herida, no una extinción. No un apagón absoluto. El sol fue herido, la luna fue herida, las estrellas también. Y como consecuencia, el día perdió claridad y la noche dejó de ser plena. En la Biblia, el sol no es solo un astro. Representa autoridad, gobierno, dirección. Durante siglos, esa autoridad tuvo un nombre concreto: Roma. Roma era el centro político, jurídico y cultural del mundo occidental. Desde allí se gobernaba, desde allí se marcaban los tiempos, desde allí se imponía el orden. Pero en el año 476 después de Cristo, algo cambió. El último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto. No hubo un estallido espectacular, no fue un solo golpe, fue un desgaste. Un apagamiento progresivo. El historiador Edward Gibbon, en su obra La decadencia y caída del Imperio Romano, describe este proceso como una pérdida lenta de cohesión, autoridad y rumbo. El sol no desapareció, pero ya no iluminaba como antes, y cuando la fuente principal de luz se debilita, todo lo demás comienza a desorientarse. Después del debilitamiento del poder central, la luz no desapareció del todo, simplemente cambió de lugar. En la profecía, Juan no solo vio al sol herido, vio también a la luna. Y la luna no tiene luz propia, refleja la luz que recibe. En términos bíblicos e históricos, la luna representa una autoridad secundaria, una autoridad que no gobierna por sí misma, sino que refleja. Con la caída del orden imperial en Occidente, la Iglesia cristiana comenzó a ocupar ese espacio vacío. No de un día para el otro, no por conspiración, por necesidad. Las ciudades necesitaban organización, las personas necesitaban guía. El caos pedía estructura. Así, poco a poco, la autoridad religiosa empezó a reflejar la luz que antes emanaba del poder civil. Pero aquí ocurre algo clave. Cuando la fuente original de luz se debilita, el reflejo también se altera. Durante los siglos siguientes, la fe cristiana siguió existiendo. El nombre de Cristo siguió siendo proclamado. Las iglesias siguieron abiertas. Pero el mensaje comenzó a mezclarse. La escritura fue quedando en manos de pocos. El idioma del pueblo fue reemplazado por el latín litúrgico. La enseñanza sencilla dio lugar a fórmulas, ritos y decretos. La luna seguía brillando, pero ya no iluminaba con claridad. El historiador Jacques Le Goff, especialista en la Edad Media, describe este período como un tiempo en el que la religión se volvió el eje de la vida social, pero también el filtro del conocimiento. La luz estaba presente, pero pasaba por capas, por interpretaciones, por mediaciones humanas. Y cuando la luz se filtra demasiado, deja de guiar. No había oscuridad total, había penumbra, y la penumbra es más peligrosa que la noche, porque en la noche uno sabe que no ve, pero en la penumbra uno cree que ve, y se equivoca. Después del sol herido y de la luna reflejando una luz cada vez más débil, Juan vio algo más. Las estrellas también fueron afectadas. En el lenguaje bíblico, las estrellas representan a los guías menores, maestros, líderes locales, referentes del pueblo. No emperadores, no grandes tronos, sino quienes estaban cerca de la gente común. Y aquí el impacto fue profundo. Entre los siglos VI y IX, el acceso al conocimiento se redujo drásticamente en Europa occidental. No porque no existiera saber, sino porque quedó encerrado. La mayoría de los manuscritos estaban en monasterios, escritos en latín.
copiados a mano, inaccesibles para el pueblo. La alfabetización cayó a niveles mínimos. La Biblia dejó de ser leída y pasó a ser escuchada, siempre a través de otro. Las estrellas seguían en el cielo, pero ya no marcaban el camino. El historiador Will Durant, en La historia de la civilización, señala que durante este período el saber antiguo sobrevivió solo en pequeños círculos, mientras la población vivía sin herramientas para comprender el mundo ni la fe que profesaba. Esto produjo algo muy concreto. La gente creyó, pero no entendió. Obedeció, pero no discernió. Aceptó, pero no pudo comprobar. El problema no fue la fe, fue la falta de luz. Y cuando las estrellas no orientan, el viajero camina, pero no sabe hacia dónde. Cuando el sol dejó de iluminar con fuerza, cuando la luna comenzó a reflejar una luz tenue, y cuando las estrellas ya no orientaban, el resultado fue inevitable. El tiempo cambió. Juan lo describe de una manera muy precisa. El día no brillaba como antes, y la noche no era completamente oscura. Eso no es un detalle menor. En términos bíblicos y humanos, el día representa actividad, claridad, dirección. La noche, reposo, límite, espera. Pero ahora el día era confuso y la noche inquietante. Las decisiones se tomaban sin plena comprensión. Las creencias se transmitían sin verificación. La fe existía, pero no podía ser examinada. Durante siglos, la vida en gran parte de Europa se organizó alrededor de rutinas repetidas, autoridades incuestionables y verdades heredadas, no comprobadas. No fue un colapso total, fue algo más sutil. Un mundo que seguía funcionando, pero sin saber bien por qué. Un mundo donde la luz existía, pero no alcanzaba para ver lejos. Siglos más tarde, los propios historiadores pondrían un nombre a ese periodo. Un nombre que no habla de maldad absoluta, sino de falta de claridad. Un tiempo en el que el conocimiento avanzó lentamente, la educación quedó restringida, y la mayoría de las personas vivió sin acceso directo a las fuentes de luz. La profecía no exageró. Tampoco fue simbólica sin sentido. Describió con anticipación un largo tramo de la historia humana marcado por penumbra. No noche cerrada, no día pleno. Un mundo a media luz. Este mensaje no fue dado para asustar, fue dado para advertir. La cuarta trompeta no anuncia destrucción inmediata, anuncia pérdida de discernimiento. Dios sabía que vendrían siglos en los que la luz no desaparecería, pero tampoco brillaría con plenitud. Y eso es peligroso, porque cuando la oscuridad es total, el ser humano busca luz. Pero cuando la luz es parcial, cree que ve y deja de buscar. Esta trompeta fue dirigida primero a quienes tendrían responsabilidad espiritual, a los que enseñarían, a los que guiarían, a los que dirían: esto es verdad. Era una advertencia clara. Si la luz se administra mal, el pueblo camina, pero sin rumbo. Y también fue un mensaje para los creyentes de todos los tiempos, para que entiendan que no toda claridad es verdadera luz, que no toda tradición ilumina, que no toda autoridad guía. Dios avisó con siglos de anticipación que habría un tiempo en el que la fe existiría, pero el entendimiento sería limitado. No para condenar, sino para que, cuando ese tiempo llegara, alguien pudiera reconocerlo. La cuarta trompeta no habla del fin del mundo. Habla de un mundo que siguió girando con la luz herida. Y esa advertencia sigue vigente, porque cada vez que la luz se reduce, la responsabilidad aumenta. Hasta aquí la cuarta trompeta. Una trompeta silenciosa, pero profundamente reveladora. No todo se apagó, no todo colapsó, pero la luz fue herida. Y cuando la luz falla, el camino se vuelve incierto. Gracias por acompañarnos hasta acá. Gracias por buscar entender y no solo escuchar. Si este contenido te ayudó a ver con más claridad, te invitamos a que te suscribas al canal, a que le des me gusta y a que lo compartas con quienes también buscan respuestas. No podemos andar sin luz, ni avanzar sin verdad.
Que el Señor te bendiga y te guarde. Siempre.